Hemos estado hablando esta semana de esta serie de temas que hoy llegan al final. Hoy esta serie llega a la conclusión. ¿Cuántos hemos estado aquí en este lugar por 6 semanas aprendiendo sobre la oración? Levante la mano. Bueno, como la mitad ha estado aquí aprendiendo sobre la oración. La otra mitad, ¿dónde está usted, papá? Ahí se ríen también, los niños se ríen, qué buena. ¿Dónde está usted, mijo? Porque aquí hemos aprendido o no hemos aprendido. Hemos aprendido. Hoy llega a la conclusión esta serie de mensajes. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su papel de notas? Su libro. A mí me gusta porque veo que cada día, tal vez no los puedo ver desde aquí, pero hay fotógrafos que le pedimos que nos ayuden con captar esos momentos durante el servicio para poderlo poner en las redes sociales. Y cada día veo más personas hambrientas por aprender la palabra del Señor con papel, con lápiz, para que usted pueda ir a rumiar a su casa. ¿Se entiende rumiar? Qué bueno. Los que son de casa saben lo que es rumiar. Quiere decir ir a reflexionar y meditar en su casa con sus notas. Así que le invito a que abra sus notas. Antes de abrir la Biblia, abra sus notas para ver qué dicen sus notas. Por ejemplo, yo abrí mis notas y puse aquí en mis notas que tengo para el mensaje del día de hoy. Y he visto que, revisando, he visto que hemos aprendido, pero un montonón. En buen boricua, un montonazo. No, ustedes no dicen eso, ¿verdad? ¿Ustedes no dicen eso? No, esa no es de ustedes. Esa no es de ustedes. Un montononón. Bueno, un montón. Hemos aprendido un montón. En buen chileno hemos aprendido harto. Hemos aprendido harto. En Panamá, ¿cómo le dicen? Ay, los panameños son muy pulcros, muy finos. Hemos aprendido bastante. Ok, está bien, no pasa nada, está bueno. Yo sé que siempre hay esas palabritas especiales para referirnos a algunas palabras, ¿no? Algunos temas. Hemos aprendido mucho, gracias al Señor. Lo primero, la importancia de la oración. Yo creo que no hay cristiano aquí que diga que la oración no es importante. Claro que todos sabemos que la oración es importante, pero a la hora de practicarla, ahí es donde estaba, y digo estaba con fe, creyendo, ahí es donde estaba el problema, que no muchas personas practicaban la oración. Pero tenemos 6 semanas aprendiendo de ella y cómo Dios la utiliza para conectarnos, hablar a nuestro espíritu, sintonizarnos con Él. La oración también aprendimos que requiere diligencia. Diga conmigo, diligencia. Dígale al vecino que está a su lado, sé diligente. Ahora dile al otro vecino al otro lado, no seas perezoso. Bueno, lo dice la palabra. Hemos visto que Pablo dice, hay que ser diligente con las cosas que requieren diligencia. No sea perezoso. Eso mismo lo hemos visto. Hay que ser diligente. También aprendimos que la oración enciende nuestra pasión por Dios. En tiempos de oración es cuando somos transformados. En tiempos de oración es donde nuestra mente se sintoniza con la mente de Dios y nos empezamos a parecer más a Él. ¿En dónde? En momentos de oración. ¿Por qué es que muchas cosas no suceden en la vida del cristiano? ¿Por qué no hay muchos cambios en la vida del cristiano? Porque no se acerca a Dios, porque no se sintoniza con Dios. ¿Por qué? Porque no ora. Y en la oración son esos cambios esos cambios que provoca transformación en nuestra vida. Hablamos de altares. Oración, centros de focos de oración donde que se da en los altares. Y hablamos de ir a nuestra casa y encontrar esos lugares de transformación. Y preguntamos, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo queda tu altar? Y es que durante este tiempo de predicaciones, yo espero que usted haya entendido que una cosa muy diferente es hablar con Dios cuando usted va en su auto, rumbo a su trabajo, o cuando usted está en su oficina, que usted está meditando en el Señor.
o orar por los alimentos, esas cosas es muy diferente, que son buenas, que son positivas y que ojalá usted lo siga haciendo. Pero una cosa es esto y otra cosa es tener tiempo eficaz, transformador en la presencia de Dios en tu altar. Esas son dos cosas muy diferentes. Yo he visto a la gente que no va a la iglesia hasta darle gracias a Dios por los alimentos. Cualquiera le da gracias a Dios por los alimentos. Cualquiera ahí está conectado en el auto. Ay, papito Dios, bendíceme. Hermano, eso lo hace cualquiera. El conocer a Dios en intimidad y ser transformado por Él, solamente los hijos de Dios lo hacen. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Así que yo espero que usted sepa que los cristianos no nos debemos solamente a conectados en el auto, orando, escuchando a Marcos Witt, o orando por los alimentos. O no, está perfecto, síguelo haciendo, pero no te quedes en eso solamente. Eso es caminar en la orillita de la bendición y el Espíritu Santo. Eso es el momento en que Dios quiere llenarte, empoderarte y transformarte, es en relación con Él a través de la oración. ¿Me están escuchando el día de hoy? También hablamos de el fundamento de la oración, que es Dios mismo. Hablamos de la confianza en la oración, que es a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Y hablamos también de la ayuda que tenemos en el Espíritu Santo, porque muchas veces no sabemos ni pedir, ¿no es cierto? Estamos tan afligidos, estamos tan preocupados, tan desanimados, que no sabemos ni cómo pedir. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo le dice: papá, Señor, Dios, mira, aquí está ese desanimado, aquí está ese desenfocado, aquí está aquel triste. Bendícelo, por favor, llénalo de paz, llénalo de bendición. Y el Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros cuando nosotros no sabemos qué pedir. Ahí encontramos la ayuda del Espíritu Santo. Y esto, usted me dice: pastor, ¿qué es esto? ¿De dónde se saca todo? Miren nuestros mensajes que están en línea, porque ahí está todo bien explicado. Hablamos del Génesis de la oración, que está expuesta en Génesis capítulo 1, verso 26, donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le dice: señoré. Por esa afirmación que da Dios, entonces pudimos encontrar 10 principios que nos concede Dios como mayordomos del mundo y que podamos nosotros efectuar positivamente, ejercer positivamente nuestra mayordomía aquí en la tierra. ¿Cómo? A través de la oración. Entonces nos dimos cuenta que la oración no es solamente un gusto para el cristiano, o no oro porque me da pereza, o no oro cuando quiero y cuando no quiero. No, el cristiano, cuando se entera y entiende el génesis de la oración, se da cuenta que la oración en el cristiano es una necesidad. Es como el aire, es como la comida. Es ser responsable como hijo de Dios. Eso lo aprendimos unas semanas atrás, y que la oración es darle licencia celestial para que interfiera aquí en los asuntos terrenales. ¿A través de quién? A través de un hijo de Dios. Como nos dimos cuenta, nada ocurre aquí en la tierra sin la intervención activa o pasiva de un ser humano, llámese hombre o mujer. Y el otro día leí un comentario ahí en YouTube que me escribieron, porque hablé de Moisés, que Moisés, a través de un hombre, Dios liberó al pueblo de Israel. A través de un hombre Dios creó una nación como Abraham. A través de un hombre Dios permanece, protege a un pueblo como Esther. A través de un hombre Dios libera al pueblo de Dios del cautiverio de Babilonia, como lo es Daniel. Y me escribieron ahí: pastor, ¿y la Virgen María? Claro que sí. A través de María, a través de una mujer, fue que Dios escogió ese vientre, ese útero. ¿Para qué? Para que su hijo viniese a rescatar y salvar lo que se había perdido, el mundo. Claro que sí. Pero discúlpeme, si me pongo a hablar de todos los personajes bíblicos, pues ya no sería una predicación, ¿verdad? Pero claro que sí. La Virgen María fue usada por Dios como instrumento. ¿Para qué? Para traer al Salvador del mundo.
Y entonces la pastora seguidamente estuvo hablando aquí sobre esas prácticas que podemos hacer nosotros en casa. ¿Para qué? Para tener tiempos de intimidad con Dios. ¿Cuántos recuerdan su predicación? Sé que ha sido de mucha bendición para muchos de ustedes. Trajo muchas ideas y estos domingos después del servicio me han dicho, pastor, tengo mi habitación, escogí una pared de mi habitación, la tengo llena de papelitos amarillos. Y ya me acordé que fue la idea que dio la pastora, ¿no? Y qué bueno, siga adelante. Usted no sabe qué son papelitos amarillos. Miren nuestras predicaciones de 2 semanas atrás. La semana pasada hablamos de la oración y la fe. Hablamos de cómo activar mi fe. Y me encantó lo que la hermana Nadia estuvo ministrando y estuvo hablando durante el tiempo de alabanza y adoración, recordando de que no se trata de mucho o poca fe. Los discípulos pensaban que era necesaria mucha fe, pero Jesús les dice, caballero, no se trata de mucha, se trata de que la que tienes la utilices, que la actives. Y entonces, nos damos cuenta que cuando recibimos al Señor Jesucristo, ya viene con nosotros la fe. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Y si tú tienes al Espíritu Santo, pues tienes el fruto de la fe. ¿Me voy a entender? Entonces no me digas, Señor pastor, es que no creo que la tenga. Si eres hijo de Dios, tienes fe. Lo que tienes que hacer es activarla en el nombre del Señor. Okay. ¿Me voy a entender? Y entonces nos fuimos con una pregunta. ¿Está activa tu fe? Es tiempo de activar nuestra fe. Si tú venías con una mentalidad, pastor, yo necesito que me dé más fe con esta oración. Yo no oré la semana pasada por más fe, oré para que tu fe que ya tienes sea activada, sea alimentada y se fortalezca en el nombre del Señor. Y estoy seguro, bueno, por lo menos esta semana tuve 3 testimonios de oraciones que hicimos en este altar y fueron contestadas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y entonces hablé de 4 principios, ¿lo recuerdan? Hablé de 4 principios. Estos 10 minutos que estoy tomando del mensaje, estoy hablando de un recap, un review de todo lo que vimos las semanas atrás. El primer principio es cómo activo mi fe. Bueno, lo primero es tener fe en Dios. Eso es lo primero. Debes de tener fe en el Rey Supremo, el que te creó, el que te formó. Segundo principio, ora en el nombre de Jesús, que Él es el que hace, provoca a través de su sacrificio, lo que Él hizo en la cruz. Él es el que provoca la seguridad de que tu oración va a ser contestada. También hablamos de que debemos de hablarle a la montaña como lo hizo Jesús, al sicómoro también como lo hizo Jesús. Jesús algunas veces oró y otras veces solamente habló. Pero lo que Él habló, cuando Él habló, se debió a que durante la mañana pasó tiempo con el que le daba el poder. Jesús habló con poder y milagros ocurrieron porque por la mañana estuvo con la fuente de los milagros. ¿Me voy a entender? Muchos cristianos quieren poner la mano sobre los enfermos, muchas personas quieren ver milagros en su vida y el poder de Dios, pero no se acercan por años con aquel que tiene el poder. No se acercan por días a aquel que tiene el poder. Entonces estuvimos hablando de que es importante, el tercer punto, hablarle a la montaña como Jesús le habló. Y el cuarto punto, creyendo que lo vamos a recibir. Eso tiene que ver con que la fe es la certeza, la seguridad de que ya recibí. Aunque estos ojos físicos no lo vean, pero mis ojos espirituales tienen la certeza, la seguridad y la convicción de que ya lo tengo. Por lo tanto, como ya lo tengo, le doy gloria a Dios. ¿Van conmigo, iglesia? El punto de hoy, atención, escriba ahí. El punto de hoy, queridos, los que nos están mirando a través de la transmisión, el quinto punto, y este es el último punto, para poder activar nuestra fe en oración, es que nuestros deseos sean la voluntad de Dios. Diga conmigo, que nuestros deseos sean la voluntad de Dios.
exactamente, si tú pides bajo la voluntad de Dios, pide lo que quieras que se cumplirá. No lo digo yo. No lo va a encontrar en el Evangelio San Eduardo. No lo va a encontrar ahí. Lo va a encontrar en la palabra del Señor Jesucristo. Pero antes de ir ahí, quiero llevarlos al libro de Santiago. Váyase conmigo al libro de Santiago para que usted aprenda de este versículo varias verdades sobre el por qué pasan algunas cosas. Señor, pero esto es tu voluntad. Padre, pero ¿cómo va a ser esto tu voluntad si estoy ore y ore y ore y no veo tu mano? No veo tu respuesta. Te aseguro que el Señor ha respondido. Porque algunas veces Dios responde sí, otras veces Dios responde de plano no, y otras veces Dios responde, wait a minute. Te lo dice en inglés para que vayas aprendiendo. Te dice, wait a minute. Te dice, espérate, no es el tiempo todavía. Dale chance. Y entonces quiero llevarte al libro de Santiago capítulo 4 verso 3. Voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera, que es seguramente la que usted tiene ahí, y luego la voy a leer en la Nueva Traducción Internacional. La Reina Valera dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La Nueva Traducción Internacional dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Usted tiene que saber que no podemos pedirle al Señor basados en nuestra carne, en nuestra concupiscencia. La palabra del Señor dice en el libro de Gálatas capítulo 5 que unas son las obras de la carne y otras son las obras del Espíritu. Y las obras de la carne y las obras del Espíritu se contraponen. O sea, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu son muy diferentes. Usted tiene que pedir basado en los deseos del Espíritu, no en los deseos de su carne. Me voy a tratar de dar a entender un poco más con respecto a esto. La palabra mal en la Reina Valera está escrito en griego cuando dice Santiago, porque pedís mal. La palabra mal está escrito en griego y tiene que ver o indica vanamente. O sea, están pidiendo cosas vanas. El verbo gastar en el libro de Gálatas, donde dice para gastar en vuestros deleites, gastar es la misma palabra en griego que se utiliza en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue y malgastó. Entonces, gastar aquí tiene que ver con malgastar, con disipar. ¿Y cuántos saben que las bendiciones de Dios no son para malgastarlas o disiparlas? Como 5. ¿Cuántos saben que las bendiciones de Dios no son para malgastarlas ni para tirarlas a la basura? Son para aprovecharlas y para recibir bendición, para dar bendición a los demás, no para malgastarlas. Entonces, también Santiago hace referencia a una oración que no es respondida. ¿A causa de qué? A causa del mal fin que pretende. Dios es un buen padre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no nos concede algunas cosas en algunos momentos, puesto que no nos va a hacer bien a nosotros. De la misma forma que un papá y una mamá no le da a un hijo pequeño un cuchillo, porque sabe que un cuchillo puede ser muy grave. Yo recuerdo que mis hijas cuando estaban pequeñas, ellas podían tocar cualquier cosa es más, no poníamos cuchillos, Joel, en la mesa. Estábamos tratando de hacer un hogar children proof. O sea, que no tuviese peligro para los niños. Entre ellos tuvimos que quitar los cuchillos. Por lo tanto, un papá y una mamá no le dará jamás un cuchillo a un hijo. Por más que llore, por más que brinque, por más que patalee, que relinche, ¿le vas a dar un cuchillo? ¿Y por qué Dios te tendría que dar todo lo que le pides? Si no te va a hacer bueno. Silencio sepulcral. Entonces, vemos que los cristianos
También quiero agregar esto. Los cristianos a los que se refiere el libro de Santiago, usted tiene que saber que son cristianos carnales. Que no buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que buscaban bienes temporales para malgastarlos en dar satisfacción a sus pasiones y sus bajos deseos. No estaban pidiendo en la voluntad de Dios. Igual que pasa con muchos cristianos, que como no están sintonizados con Dios, pues piden según sus deseos y su carne. Señor, por favor, dame ese Ferrari que tanto quiero. Dámelo, Señor, dame ese Ferrari. ¿Para qué quiero un Ferrari? Pastor, es que usted no sabe, llevo años pidiendo al Señor por un Ferrari. Dios te va a dar un Ferrari, pero de esos que compras ahí en... ¿Para qué quieres un Ferrari? Posiblemente si Dios te da un Ferrari y te dure un día porque no sabes ni cómo conducirlo y quedes por ahí pegado en un muro, te vas a matar. Yo estaba pidiendo al Señor, Señor, dame una motora. En Puerto Rico y en República Dominicana le dicen motora, es una motocicleta. Señor, dame una motora. Los que me conocen saben que me gustan mucho las motos, no para correr. Siempre me han gustado las motos, siempre. Y el Señor no me la da, llevo años pidiéndosela. Y entonces ya yo sé que posiblemente toda seguridad me está guardando de algún peligro, lo sé. Pero también Dios muchas veces utiliza la voz de mi conciencia y me dice, no. ¿Una motora? No. Todos saben cuál es la voz de mi conciencia, ¿verdad? La pastora. Algunos dicen, Señor, castiga a aquel hijo del diablo, castígalo, Señor, repréndelo, que lo parta un rayo. ¿Tú quieres que el Señor responda esa oración? ¿De verdad? ¿De verdad quieres que el Señor responda esa oración? No, pastor, es que lo digo jugando. Ten cuidado con lo que hablas. Hemos hablado del poder que tiene tu boca, que solamente tienes que declarar la palabra como Jesús lo habló a la montaña. Ten cuidado con lo que hablas. Gracias al Señor, Dios no responde todas las oraciones que nosotros le pedimos, si no habría cada homicidio por ahí, ¿verdad? Entonces, no le pidas al Señor de esa forma. Igual que el libro de Santiago, Dios estaba escuchando oraciones de quienes, de aquellos de aquella iglesia en Santiago que le está escribiendo Santiago, estaban pidiendo para sus propios deseos. Señor, quiero ganarme la lotería, haz que me pegue el loto. No ore al Señor por eso. El Señor te va a bendecir de muchas formas, no a través de la lotería. No juegues la lotería, no necesitas ganar la lotería, ni necesitas jugar la lotería para decir que eres bendecido por Dios. Los hijos de Dios no jugamos la lotería y mucho menos ores para que te pegue la lotería. Entonces, así estaba la gente a la cual escribía el libro de Santiago, era gente carnal. Por lo tanto, en el verso 4, Santiago le dice, caballeros, la amistad con el mundo es enemistad con la iglesia. La amistad con el mundo es enemistad con el Espíritu. Y también termina el verso 7, este versículo que conocemos todos. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él ¿quién? Porque esta iglesia, que le estaba escribiendo Santiago, una iglesia carnal que no resistía al diablo, sino que se movía por su carnalidad. Una iglesia carnal. Y así mismo pedían, y así mismo pretendían que Dios les escuchara. Así que vamos aprendiendo, iglesia. ¿Dicen amén? Ahora, en contraparte a esto que acabamos de ver, tenemos que en el libro de Salmos, capítulo 37, verso 4, dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones ¿de quién? ¿De su corazón o mi corazón? ¿Ah? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones ¿de cuál corazón? A ver, dígame, pónganse de acuerdo. ¿De su corazón o mi corazón? El salmista dice, Él concederá las peticiones de tu
tu corazón. Pero primero, para que Él conteste las peticiones de tu corazón, ¿qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer? Deleitarse. Y ahí el detalle. Para que tu corazón, las peticiones de tu corazón, se parezcan a las del corazón de Dios, primeramente tienes que deleitarte en Él. ¿Qué quiere decir esto? Conocer sus pensamientos, conocer su corazón, sus propósitos para mi vida. Yo no sé si ustedes recuerdan en los 80s y los 90s las famosas radios que tenían el dial con una perillita redonda que tú le pasabas y le pasabas y le pasabas y usted iba escuchando todas las emisoras y que algunas veces usted decía, esta es la emisora que quiero, esta es la emisora, y le movía la antena, la hacía para acá, le seguía dando ahí hasta que entrara a la emisora que... ¿Cuántos pasaron esa experiencia? Yo sé que los chicos de los 2000 no saben de qué les estoy hablando, pero créanme que antes escuchaba la radio de esa forma. Créamelo, hasta un tenedor llegué yo a ver en una antena, hasta un tenedor. Si usted no lo cree, no, yo sé que usted lo ha hecho también. Y entonces, hermanos, muchas veces parecemos de estos cristianos que andamos cerquita, por ahí, pero Él no quiere que andes cerquita, Él quiere que sintonices corazón con corazón y que puedas escucharle claro. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso la palabra dice, para que tus peticiones de tu corazón sean respondidas, es porque esas peticiones de tu corazón se parecen a las peticiones del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque te has deleitado en su presencia. ¿Me están escuchando, iglesia? El libro de Juan capítulo 15 verso 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que ¿qué? Pueden pedir lo que ¿qué, iglesia? Lo que quieran y les será. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de una relación, de un deleite? Si usted permanece en mí, es decir, si permanecen en mi presencia, dice el Señor, si conocen mis palabras, si conocen mi corazón, si se deleitan, como dice el Salmo 37, puede pedir lo que quiera que se te dará. Los papás que están aquí pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Cuando un hijo es responsable, cuando un hijo es disciplinado, cuando un hijo da ejemplo, cuando un hijo llega puntual, cuando un hijo se ha portado de la forma que a usted le agrada, cuando un hijo hace lo que a usted le agrada, el hijo puede pedir, ¿y usted qué hace? No tiene ninguna excusa para decirle no. Una vez más, estoy haciendo la salvedad de que son cosas lógicas, no es como un cuchillo que le vamos a dar al hijo. No. Es que cuando yo tengo el tiempo, la oportunidad de hablar con mi hijo, con mi hija, contarle lo que hay en mi corazón, que él me conozca, que yo lo conozca, mi hijo empieza a conocerme, mi hijo empieza a pensar como su papá. Y cuando llega la tentación, cuando llega la situación donde tiene que tomar decisiones, sus valores, su moral, sus principios bíblicos, los cuales le inculcó sus padres, ahí es donde aflora. Ahí es donde tu hijo toma decisiones. Y entonces el papá orgulloso dice, qué bien mi hijo, mi hija, qué bien lo está haciendo. Esas regañadas que le he pegado, esos discursos que le he dado, han valido la pena. Y de repente tu hijo te demuestra con hechos, con acciones, que se merece que lo recompenses, y entonces lo recompensas. De la misma forma nuestro Señor, cuando tenemos relación con Él, cuando tomamos tiempo para estar en su presencia, para conocer su corazón, para escuchar su voz, sintonizarnos con Él, entonces la carne en nosotros va desapareciendo. Y esos deseos de la lotería, y esos de los deseos de que le haga mal, de que le haga bien, de que le haga esto, se van pareciendo entonces, son cambiados y se van pareciendo a los deseos de Dios. Y lo que yo pido lo que yo pido para mí, no le parece extraño a Dios. No, porque Él lo desea para mí. ¿Van conmigo, iglesia? Mire,
lo que dice primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. O sea, lo que pidamos, antes de agradarnos a nosotros, primero tuvo que haberle agradado a Él. Voy a decirlo nuevamente. Cuando tú pidas, asegúrate que lo que estás pidiendo le agrade al Señor primero. Antes de agradarte a ti, le tuvo que haber agradado a Él. Hello. Entonces, te pregunto hoy, ¿qué has estado pidiendo, iglesia? Claro, después de lo que te acabo de decir, este montón de cosas, ahora te pregunto, ¿qué has estado pidiendo? ¿Piensas que eso le agrada al Señor? ¿Piensas que esto va sintonizado con el Señor? Ahora, digo esto con mucho respeto. Hay personas que estamos batallando con una condición. Y lo digo con mucho respeto. Pero muchas veces estamos orando y orando por una sanidad en nuestro cuerpo, cuando Dios tiene esa condición para provocar un propósito en ti. Él no te va a sanar si te vas a olvidar de Él. Dios no te va a hacer próspero si te vas a olvidar de Dios. Dios no te va a dar, joven, Dios no te va a dar una esposa si esa mujer te va a apartar de sus caminos. Señorita, Dios no te va a dar ese esposo que tanto estás clamando y zapateando. Ese es el mío, ese es el mío. Él no te lo va a dar si ese hombre te va a apartar del Señor. Dios no te va a dar ese auto si Dios sabe que te vas a matar en ese auto. Entonces, yo no quiero que usted se le olvide esto. Atención, lo que yo he podido ver en las Sagradas Escrituras es que Dios también tiene órdenes de prioridades. Al darnos a nosotros como sus hijos, Dios tiene órdenes de prioridades. ¿Sabes cuál es la prioridad de Dios? Tu salvación es primero. Tu salvación es primero. Tu salvación es primero. Tu salvación es primero. Eso es lo que más le importa a Dios. Digo, tenemos todo este libro que lo comprueba. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este libro comprueba de que lo que más ama a Dios es salvar al mundo, las almas. Por eso puedo entender que la prioridad en la escala de valores de Dios a la hora de dar es tu salvación primero. El resto es secundario. Antes de tu éxito, primero está tu salvación. Antes de ese auto, primero está tu salvación. Antes de esa enfermedad, antes de esa sanidad, está primero tu salvación. Antes de esa prosperidad, está primero tu salvación. Si lo que le estamos pidiendo nos va a alejar de Dios, entonces, ¿sabes qué? No es su voluntad, no le agrada. Lo que yo te recomiendo es que entonces te busques el dial y te sintonices con Él, porque su corazón no se parece al tuyo. ¿Van conmigo, iglesia? Él desea sanarnos, claro que sí. En el libro de Isaías capítulo 53 dice que Él llevó consigo todas las enfermedades. Pero algunas veces Él permite la enfermedad porque tiene un propósito con nosotros. Pastor, ¿cómo usted puede decir eso? ¿Sí? Para un ejemplo, un botón. En el libro de Hechos podemos ver a uno de los más grandes apóstoles haciendo, yendo, viniendo, predicando, ministrando, yendo por todo el mundo que se conocía, enfermo. En el libro de Segunda de Corintios capítulo 12 verso 7 dice Pablo, Segunda de Corintios 12:7, aún
cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviese orgulloso. En 3 ocasiones, dice Pablo, en 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Qué? Muchos teólogos creen que era una enfermedad. Pablo estaba enfermo de algo en su cuerpo. No sabemos de qué. Posiblemente algo en su cabeza o algo en su vista. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Pero cada vez Él me dijo, miren qué linda respuesta: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tus debilidades. Así que ahora me alegra jactarme, dice Pablo, de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Dios permitió la enfermedad de Pablo con un propósito. Pero no es solamente el único ejemplo bíblico. Job, uno de los más antiguos libros en la Biblia, dice que Job era un hombre próspero, era un hombre bueno, era un hombre intachable. Hombre como él no había, dice la Biblia. Y le fue quitado casi todo, con excepción de su vida, su familia, sus posesiones, sus ganancias, sus terrenos, sus amigos. ¿Con qué propósito? Lo enmarca el libro de Job, capítulo 42, verso 5. Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay un propósito del Señor para todo. Entendemos sus propósitos cuando nos sintonizamos con Él, cuando nos deleitamos en su presencia y entendemos y conocemos la mentalidad de nuestro Creador. Hablando de conocer la mentalidad de Dios, algunas veces leemos el Salmo 68 donde dice: levántese Dios y sean esparcidos todos sus enemigos y huyan de su presencia los que lo aborrecen. Y todos decimos: amén, pastor. Mis enemigos ahora se irán por un tubo. El Señor los destruirá. El Señor borrará todos mis enemigos. Entonces pensamos que eso es lo que hará el Señor. Pero ¿sabías? Muchas personas que nosotros consideramos que son nuestros enemigos han sido puestos por Dios en nuestro entorno para formarnos, para darnos propósito, para hacernos pacientes, para mejorarnos como persona, para revelar problemas ocultos que no han sido sanados en nuestra vida, para revelar inseguridades, para revelar celos, odios, amarguras, temores, egoísmos. El Señor te está limando. ¿Sabes con quién? Posiblemente con aquel que dices que es tu enemigo. ¿Y sabes cuándo se va a ir él? ¿Sabes cuándo Dios lo va a quitar? No depende de él, depende de ti, depende de mí. Cuando ore más, pastor, no. El Señor quiere perfeccionarte a través de esa persona. Así que cuando hayas crecido, cuando hayas madurado y cuando estés listo para el siguiente nivel, te vas a dar cuenta que aquella persona te dejó en paz. No hubo necesidad de orar, no hubo necesidad de ayunar, no hubo necesidad de romperse en llanto. No, sencillamente sintonizar tu corazón con el de Dios, crecer, madurar y deleitarse en su presencia. ¿Me doy a entender, iglesia? Así que muchas veces Dios mantiene a esa persona para moldearnos, para formarnos, para transformarnos. Caballero, no estoy hablando de la esposa. Esa es una bendición. Hermanas, no estoy hablando de ese cabezadura que tiene a su lado, no. Ahora,
Oremos. Veamos la forma efectiva de pedir oración. Anote conmigo. Quiero terminar con esto. La forma efectiva de pedir oración. En Lucas capítulo 11, verso de 2 al 4, Dios nos enseña cuál es la forma efectiva de orar. Los discípulos le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Y aquí hemos aprendido en estas semanas de que la oración modelo de Jesús es un modelo. No es para que usted lo repita. Hemos aprendido que es la oración de principios, para que usted tome principios de la oración y los aplique a su vida en oración. Como por ejemplo, la oración modelo inicia con Padre nuestro. Cuando usted dice Padre nuestro, o cuando usted declara que Dios es su Padre y entra por sus puertas con Padre mío, Padre celestial, usted está declarando primeramente un sentido de pertenencia, de que Él es su Padre y por lo tanto usted es su hija, su hijo. Usted está declarando, haciendo un sentido de pertenencia. Él es mi Padre, Él es mi Dios. Por lo tanto, usted puede declarar lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 15. Ustedes no han recibido más el espíritu de esclavitud para que tengan temor. En cambio, recibieron el espíritu de adopción. Por lo tanto, podemos acercarnos hacia su presencia diciéndole: papá hermoso, papá bello, papito lindo, Padre celestial. ¿Me doy a entender, iglesia? Usted empieza declarando su paternidad sobre usted. También usted dice Padre nuestro, sabiendo de que Él es mío, de que yo soy suyo. Tengo un sentido de pertenencia, tengo identidad. Él me da su identidad. Pero también usted recuerda que es nuestro. Nuestro no quiere decir que es solo mío. Nuestro quiere decir que es de todos aquellos que acepten el regalo de Jesús en la cruz del Calvario. Es nuestro. Por lo tanto, usted también está orando por aquellos que también creen en Jesucristo. Padre nuestro. Está orando también por todos aquellos que estamos aquí. Es nuestro. No es solamente mío, es nuestro. Dice que estás en el cielo. Usted tiene que saber de que Él está en el cielo. No le está pidiendo usted a alguien terrenal, a alguien que está igual que usted, a alguien que no tiene poder para salvar, para rescatarte, para ayudarte. Usted está declarando que Él está en el cielo, por lo tanto está más arriba que yo, por lo tanto tiene el poder celestial, el poder de Dios para interferir en mi vida. Santificado sea tu nombre. Tiene que ver con reverencia, tiene que ver con adoración. Toda oración nuestra debe de reconocer que Él es el Padre. Debe reconocer que Él es tuyo, que Él es de la hermandad. Debe de declarar que Él está en el cielo, que Él tiene el poder, que toda la gloria es suya. Y también debe de reconocer toda tu adoración hacia Él, la reverencia hacia Él. Tú eres lindo, tú eres bello, tú eres hermoso, eres majestuoso. Eso es parte de la adoración. La parte donde quería llegar es: venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Cómo oramos efectivamente? Esta declaración significa que una verdadera persona, una persona de oración, no viene ante Dios buscando que Él cumpla mis propósitos en mi vida, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Una verdadera persona de oración hace todo lo contrario. Primeramente viene buscando los propósitos, el reino, la voluntad de Dios sobre su situación. Que sus deseos y su voluntad se cumplan en mi vida. Entonces, en lugar de pedirle y pedirle por una lista interminable,
por tus deseos. Las palabras que deben de involucrar tu oración son palabras como: Padre, ¿qué deseas que yo aprenda? Papito, ¿qué quieres hacer en mi vida? Señor, enséñame tu voluntad para poder caminar por ella. Señor, interfiere en medio de estos asuntos. Yo te doy el derecho, yo te doy la autoridad para que tú te entrones en medio de esta situación, en mi trabajo, en mi familia, en medio de estos papeles, en medio de este juicio. Haz tu voluntad, revélame tu santa voluntad. ¿Qué es lo que quieres que aprenda de esto? En lugar de una lista de peticiones, tú puedes acercarte al Señor con preguntas. Señor, muéstrame, enséñame cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres que yo aprenda, porque yo necesito seguir creciendo, Señor. Yo no puedo quedarme estancado dando vueltas como el pueblo de Israel por 40 años con la misma problemática y la misma cantaleta con lo mío. Yo necesito salir de esto, Señor. Yo necesito crecer. Ayúdame a entender qué es lo que necesito aprender. Esa es una oración efectiva, porque le estás diciendo: Señor, hágase tu voluntad. En medio de mi situación, hágase tu voluntad. No estoy poniendo la mía, que se haga la tuya, tu voluntad. ¿Me voy a entender, iglesia? Ahora, la pregunta del millón. Si le estamos pidiendo al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Cuáles son tus pensamientos? La pregunta del millón es: pastor, entonces, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Hablamos de deleitarnos, hablamos de estar en su presencia, hablamos de estar gozosos, conocer su corazón. Eso es importante, eso es necesario en oración, porque es ahí donde será revelada la voluntad del Padre a tu vida. Termino con Romanos capítulo 12, verso 1. Dice Romanos capítulo 12, verso 1: por eso, hermanos míos, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como le deben de adorar. ¿Qué quiere decir esto? Pablo nos está diciendo: presentemos nuestros cuerpos como sacrificio agradable delante del Señor, que esa es nuestra verdadera adoración. Por eso usted tiene que entender que adoración no es solamente lo que hacemos aquí los domingos. Adoración es 24/7. Presentar nuestro sacrificio vivo delante de Él. Lo puedes hacer todos los días. Pero mira lo que dice. Al contrario, dice Pablo, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. ¿Quieres saber qué es lo bueno de Dios para ti? ¿Quieres saber qué es lo agradable? ¿Quieres saber qué es lo perfecto de Dios para ti? En la Reina Valera dice: lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La voluntad buena, la voluntad agradable y la voluntad perfecta de Dios para tu vida. ¿Qué necesitamos hacer primero? Miren, el verso 1 nos habla de traer nuestra vida en adoración. Entregarnos y deleitarnos en Él. Y dice que mientras nos deleitamos en Él, cuando traemos nuestro cuerpo en adoración y le conocemos, dice que entonces podremos transformar nuestra mente. No nos acomodamos a este siglo, sino que transformamos nuestra mente. ¿Dónde? En oración, conociéndolo, en adoración al Señor. Y es ahí cuando Dios nos da el poder para transformar mi mente. He estado en momentos de consejerías donde la muchacha me dice: señores, pastores, que el Señor no me cambia la mente. El Señor no te va a cambiar ni mediamente. ¿Dónde en la Biblia dice que Él cambia tu mente? Aquí dice Pablo: y no vivan ya como vive todo este mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. ¿A quién le toca cambiar?
¿A quién le toca? No esperes que Dios cambie nada. Dios te va a encontrar, Dios va a estar contigo, Dios te va a llenar de su Espíritu Santo, pero eso a mí aquí me toca cambiar. El cambio es una decisión. El cambio yo lo decido todos los días. Señor, yo decido cambiar. Yo decido no hablar palabrotas. Yo decido no mentir. Yo decido esforzarme. Yo decido orar. Es una decisión diaria. Y entonces en esa decisión, Diana, ¿me ayudas por favor? En medio de esa decisión, cuando tú empiezas a caminar en medio de esa decisión, yo decido. A ver, venga conmigo, diga conmigo, yo decido. Diga conmigo, yo decido cambiar. Como 5. Yo decido cambiar. Yo decido transformarme. Y ese meditar y ese pensar, tráeme el otro, por favor. Ese meditar y ese pensar va a hacer que cumplas o que entiendas la buena, la agradable y la perfecta. ¿Me trae el otro, Diana, por favor? El primero. Cuando tú empiezas a transformar tu mente, cuando tú empiezas a transformar tu forma de pensar, vas a entender cuál es la buena voluntad de Dios. Antes no teníamos dulce, ahora ya tenemos dulce. Esto es bueno. Imagínate que aquí viene tu trabajo. Imagínate que aquí viene un aumento. Qué bueno. Esta es la buena voluntad del Señor. No lo que yo quería, es lo que Él quiere, es lo que Él desea, es la buena voluntad de Dios. Pero no se queda ahí Pablo. Dice que hay una voluntad que también es agradable. Diana, la voluntad de Dios también es agradable. Esto me gusta más. Esto es agradable. Esto puedo compartir con un poco más de personas. Esto me agrada. Digo, es bueno, pero también es agradable. En oración yo conozco cuál es la buena voluntad de Dios y cuál es la voluntad agradable de Dios para tu vida. Pero hay una que es perfecta. Hay una que es perfecta. Y viene la voluntad perfecta de Dios para mí. Esto es, Señor, lo que yo... this is what I'm talking about, dude. This is la voluntad perfecta. Todo esto es revelado a tu corazón a través del deleite en su presencia. A través de conocerlo, conocerás cuál es la voluntad buena, cuál es la voluntad agradable y conocerás cuál es la voluntad perfecta. ¿Cuántos quieren de la voluntad perfecta de Dios? Ahora al final les damos, ¿ok? Póngase de pie, iglesia, a esta hora. Sí, queremos la voluntad buena, queremos la voluntad agradable, queremos la voluntad perfecta. Yo quiero la voluntad de Dios en mi vida. Es lo que quiero. Que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Y sé que cumpliéndose la voluntad del Señor en mi vida, será buena, será agradable y será perfecta. Inclina tu rostro, por favor, esta hora. En esta hora, tú sabes, si eres de aquellos como aquellos hermanitos que le escribió Santiago, aquellos que piden por sus propios deseos, pasiones, ¿sí? Dios quiere que tengas el vehículo, Dios quiere que tengas la casa, Dios quiere que tengas el novio, el esposo, Dios lo quiere. Pero dile, Señor, voy a dejar de afanarme por esto. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que se cumpla tu voluntad en mi vida.
¿Alguien le puede decir al Señor, Señor, yo quiero que se cumpla tu voluntad en mi vida? Cúmplase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad. Yo quiero conocer esa buena voluntad. Yo quiero conocer esa voluntad agradable y quiero conocer esa voluntad perfecta. El Espíritu Santo en este momento está tocando las vidas. Inclina tu rostro y deja que el Espíritu Santo te ministre. ¿Eres de los que piden por su carne, bajo sus deseos, sus pasiones solamente? ¿O eres de los que piden bajo la voluntad perfecta de Dios? Porque hoy es un buen momento para decirle, Señor, muéstrame tu voluntad. Hoy es un buen momento para decirle, Señor, enséñame tu voluntad. Enséñame tus caminos. Este es un buen momento para decirle, Señor, yo recibo tu voluntad. Este es un buen momento para decirle, Señor, haz lo que quieras hacer en mi vida. Que se cumpla tu voluntad